Bueno, esta es la clase que sigue a la anterior, es decir, nosotros habíamos visto materia, propiedades y sistemas materiales. Yo estoy grabando en este momento porque después lo voy a subir al tablón de clase o al lado de compartir. Habíamos visto propiedades de la materia, propiedades, digo bien, sistemas materiales, homogéneos, heterogéneos, métodos de separación y composición centesimal, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a continuar y yo lo que quería era ver si alguno había hecho la ejercitación para poder hacer lo que les di del libro de Angelini. Si alguno quiere preguntar algo, después lo hacemos al final. Si no, yo empiezo como había programado. Una de las cosas que teníamos en cuenta cuando teníamos un sistema material era si era homogéneo o heterogéneo. Y de acuerdo a eso, podíamos ver de qué manera lo podíamos separar. Dentro de las actividades que ustedes tenían del libro de Angelini, había un punto, que era el punto, si no me equivoco, el 10, que les dice de qué manera yo puedo separar una mezcla o un sistema material. Entonces, yo les preparé un cuadrito para que ustedes vean, ¿sí?, cómo resolvemos un problema indicando los métodos de separación. Este cuadrito con líneas es el que le resulta más fácil a todo el mundo porque es lo que tienen que hacer es tratar de identificar las fases que tiene el tipo de sistema y de acuerdo a eso qué método de separación van a usar. Pueden ser uno o varios. Para el caso del que yo di acá, que es agua salada, clavos y arena, si ustedes se fijan, está todo en un mismo sistema. Si yo hiciera el dibujo, yo vería un líquido, vería los clavos con la arena en el fondo. Es decir, yo vería tres fases, ¿sí?, a simple vista, así que ya sé que es heterogéneo. Y las sustancias serían agua, sal, el hierro, porque son clavos de hierro, y arena. Son 4 componentes. ¿Qué pasa con las fases? Las fases, acuérdense que es cada uno de lo que yo veo del sistema, mientras componentes son los que están dentro de las fases. Y entonces, si a mí me piden separar la fase del sistema, quiere decir que yo puedo separar cada uno de las 3 fases que tenga. Ahora, si me piden que separe los componentes, son 4 los componentes. Entonces, en este caso, acá hay 2 opciones y yo se las indico abajo. El primer paso que puse fue filtración. ¿Por qué? Porque con la filtración, es decir, un embudo, papel de filtro, como usamos el filtro del café, cosa parecida, en el filtro me queda retenida el agua salada y la arena y los clavos, mientras que el líquido, que es el agua salada, pasa a través del poro del papel de filtro y queda como otra fase. Entonces yo ya separé la primera fase, que es agua salada, y las otras 2 me quedan juntas, que es clavos y arena. Como los clavos son componentes, tienen hierro, en este caso son clavos de hierro, voy a utilizar un método que es la imantación, que es la que se utiliza para cuando hay una componente que tiene un derivado del hierro, ¿sí?, ya que el imán los atrae. Entonces con la imantación directamente los clavos de hierro los puedo separar. Y me queda la arena separada. Exacto. Me queda ahí Romina, Clara, imantación. Y me queda la arena separada. Entonces ya acá separé 2 fases, ¿sí? La tercera fase, que es agua salada, si me piden que es la fase solamente, ya la tengo acá. Ahora, si yo tengo que separar el componente, voy a hacer una evaporación y obtengo la sal, porque en realidad yo tenía agua salada. ¿Cómo hago para separar el agua? Directamente aplica la destilación, porque el agua salada es una mezcla homogénea que se separa por un método de fraccionamiento y la destilación es un método de fraccionamiento. Y ahí con ese método yo separo el agua de la sal. ¿Ven? Ahí está remarcado los métodos de separación: filtración, imantación, evaporación o destilación, cualquiera de ellos. Esta sería la manera más fácil, digamos, de organizar cuando yo tengo una mezcla heterogénea, de cómo organizo los métodos de separación para que yo poder separar las fases o los componentes. Acá hay otro ejemplo, que es, por ejemplo, si yo tengo arena y sal. Los dos tienen el mismo grano de textura, y vamos a suponer que es sal fina. Arena y sal, los dos tienen el mismo grano de textura, entonces va a ser muy difícil que yo pueda hacerlo por tamización, que es un tamiz como un colador, donde puede quedar un sólido de mayor tamaño o un filtro. Entonces lo que hago, para este caso,
lo que hago es directamente hacer un proceso que se llama lixiviación. La lixiviación es un proceso que consiste en 3 etapas. La primera es disolver. Entonces, yo agrego un líquido que tiene que el líquido disolver alguno de estos dos. Si yo agrego agua, el que se va a disolver acá es la sal, no la arena. Entonces, obtengo agua salada y arena, ¿sí? Bien, una vez que tengo ese sistema, paso a la segunda etapa. La segunda etapa es la filtración. Con la filtración lo que hago yo es separar la arena del agua salada. Entonces ya me quedó una fase separada. Pero a mí me piden que separe la sal. Entonces sí o sí tengo que evaporar y retirar el líquido que yo agregué, que era el solvente, que es el agua. Entonces lo que hago es, con una evaporación, que es calentar a un mechero en un recipiente, evaporo todo el líquido que sobre nada y me queda la sal en el recipiente y el agua pegado como vapor, ¿sí? Sería una manera, digamos, de yo separar un sistema utilizando más de un método. Si yo tengo una mezcla heterogénea, acuérdense que tienen la gama de todos los métodos de separación de acuerdo al tipo de sistema. Porque si no tienen un componente de hierro no van a usar imán, ¿sí? Si, por ejemplo, el caso de la arena y la sal, uno de los dos componentes tiene el mismo grano de textura, no pueden usar una tamización. Ahora, si yo tengo piedras y arena, sí podría usar una tamización porque la piedra es mucho grano más grande y queda retenido en el tamiz, mientras que la arena pasa. Si yo tengo un líquido con un sólido que es insoluble en ese líquido, puedo usar un filtro porque el filtro me retiene, porque tiene poros muy pequeños, uno de los sólidos, el que es insoluble, y pasa el líquido a través de los poros, por ejemplo el agua o agua salada si quieren. Si tengo dos líquidos donde uno está arriba del otro porque es menos denso, por ejemplo el aceite, y me queda bajo agua, no voy a poder usar ni un filtro, ni un tamiz, ni un colador, nada de eso. Voy a usar un proceso que se llama decantación, que es una ampolla que tiene una válvula, donde yo abro la válvula y sale primero el líquido que es el menos denso, que en este caso es el agua, y cierro la válvula cuando llego a el más denso, que es el aceite. Entonces, con dos líquidos de distintas densidades puedo usar la decantación. Entonces, de acuerdo al tipo de sistema, yo voy a poder evaluar. Por eso, la mayoría le dije la indicación, cuando hicieron el trabajo de métodos de separación, que hicieran no que me lo entreguen, sino que lo agregaran y completaran un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, lo que a ustedes les sea más práctico, de todos los métodos de separación, en qué consisten y para qué sistemas se usan. Si yo digo una tamización, utilizo un tamiz o un colador para separar dos sólidos de distinto tamaño. ¿Para qué los uso? Justamente para eso, dos sólidos de distinto tamaño. Ejemplo, arena y piedras. Y así de cada uno de ellos. Si es de tipo heterogéneo. Si son homogéneos, que tienen una sola fase, van a utilizar algún método de fraccionamiento, que puede ser una destilación, que es un equipo mucho más complejo, sino una evaporación, como dije yo, en el caso de el último que di, que tenía agua salada, y yo lo único que quería era solamente tener la sal, entonces se evapora el agua y ya está. Entonces puedo usar evaporación. Y si yo quiero obtener el líquido o obtener cristales, se dice, utilizo dentro de la evaporación uno que se hace más lento, que se llama cristalización, donde si ustedes calientan una solución de una sal en agua a una temperatura constante y baja, van a hacer que el líquido se evapore suavemente en forma paulatina y que se forman cristales de la manera que cristaliza esa sustancia, ¿sí? En cambio, si ustedes lo hacen con una temperatura elevada, lo que van a hacer es evaporar rápidamente el líquido, pero no les va a quedar los cristales, ¿sí? Si ustedes el de la sal, por ejemplo, lo hacen a una temperatura baja, lo que van a hacer es formar cristales. Nosotros ahora no estamos yendo al laboratorio, pero una de las actividades que hicimos con los primeros era
formar cristales de distintas sales. Y salió muy lindo, porque utilizamos diferentes tipos de soluciones con agua y una vez que las saturamos, es decir, que llegaron al tope de la saturación, las dejamos de una semana a otra y empezaron a formarse los cristales. Así que bueno, eso si Dios quiere, cuando retomamos, puede ser que lo podamos hacer. Mientras tanto, lo vamos a hacer así online, digamos. Bueno, eso es por un lado. En las actividades que tenían, ¿no? Que tenían de la página 30, hay alguien que había preguntado por el punto 2, ¿no? Donde tenían gráficos. Ahora se los voy a mostrar. Sí, Fátima, es re lindo el trabajo de cristalización. Aparte con unos colores preciosos. No sé si lo ven en el gráfico. Bueno, el punto 2, que lo tienen ahí, si cada uno lo tiene a vista, dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa la densidad de una sustancia a una dada temperatura en función a su masa? ¿Sí? En el gráfico se hace masa por un lado y densidad por otro. Si yo tengo una sustancia, cuando su propiedad es intensiva, no importa la cantidad que tenga, ¿sí? Si yo tengo agua, a ver, yo les digo, si yo tengo agua en un vaso, lo habíamos dicho, o lo tengo en un tanque, el color es el mismo, el sabor es agua potable, ¿no? El sabor es el mismo, hierve al mismo punto de fusión, hierve al mismo punto de ebullición y su densidad es la misma. Entonces puedo tener 1 gramo, 10 gramos, 20 gramos, 100 gramos, 3000 gramos, que son 3 kilos, y sin embargo la densidad va a ser la misma porque es la misma sustancia. Entonces, de todos esos gráficos, si ustedes se fijan, el D es el que me indica que es la densidad en función a la masa, es una línea recta, digamos. ¿Por qué? Porque es constante, no importa la cantidad de masa que tenga. Acuérdense que las propiedades intensivas no dependen de su cantidad de materia, así que no dependen de la masa, sino que dependen, digamos, es la relación entre masa y volumen. Ahora, si yo tuviera masa, no es lo mismo masa. Si yo aumento la cantidad de masa, cambian las propiedades, pero no la densidad. ¿Ok? Bien. Una de las cosas que ustedes tenían para leer dentro del capítulo, o que nosotros lo habíamos nombrado, eran lo que eran los elementos, ¿sí? Los elementos se los clasifica como una sustancia simple, pero en realidad el elemento es un tipo de sustancia simple que tiene unas propiedades específicas y que nosotros los llevamos a un lugar y los organizamos de una manera más simple para poder verlos y estudiarlos, que se llama la tabla periódica. Entonces, ¿cómo nombramos los elementos? El nombre que ustedes tienen, que está obviamente en castellano, porque estamos acá en Argentina, igual su símbolo químico van a ver que no corresponde a lo que es el nombre en latín. Si ustedes tienen, por ejemplo, la lista, ¿no? Tienen N es nitrógeno. En latín nitrógeno es lo mismo. Pero, por ejemplo, el símbolo químico del sodio no es S ni SO, es Na. ¿Por qué? Porque su nombre deriva del latín, que significa, pues su valor es natrum. Yo no me acuerdo ahora, pero en algunos libros aparece de dónde proviene ese nombre, digamos. ¿Por qué natrum? ¿Qué es natrum? Azufre, si ustedes dirían la A, no es la A, es S, porque su nombre del latín es sulfurum. Lo mismo que fósforo, ustedes pondrían la F. La F sería flúor, pero fósforo viene de fosforum. Y fosforum tiene una P adelante, ¿ven? Por eso el símbolo químico proviene del latín. Todos estos elementos se organizan en una tabla. Nicole, me parece que vas a tener que apagar el micrófono porque se escucha tu ruido. Bueno, ¿se organizan de qué manera? La tabla periódica, yo les hice un gráfico. Ustedes cada uno tenían que tener su tabla periódica, ¿ven? Este gráfico es, digamos, un gráfico grosso, bien, tosquito, digamos. Pero bueno, la idea es la siguiente, que ustedes identifiquen que de este lado de la tabla, estos números grandes que están acá son 7. Son los periodos. Los periodos son las filas horizontales, ¿sí? Periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5, 6, 7.
En la tabla nueva aparece el periodo 8, pero está en estudio, así que hasta que no se homologue, digamos, si la IUPAC indique que hay que hacer, que hay que incorporarlo, todavía hacemos hasta el 7. Bien, después, acá no aparecen, pero verticalmente, sí, Romina, estoy mostrando la tabla, no sé si la ves. Verticalmente aparecen lo que son los grupos o familias. Yo puse el hidrógeno y el helio, pero aparecen algunos nombres. Por ejemplo, los gases... Profe, no se ve bien, se ve como muy cerca y no se llega a ver, no, muy cerca, a ver más lejos. Ahí. Ahí sí, me falta un costado, falta el costado derecho, Pero ahí, acá en la ahí, cámara lo toma completo. Ahí. ahí se ve bien, Bueno, sí. fíjense, los números del costado son eh, dije los periodos, ¿sí? Son 7. Fíjense que el primero tiene 2 elementos, el segundo va a tener 8, el tercero 8, el cuarto así van aumentando, 18, 32, etc. Los verticales son los grupos o familias, es decir, grupos o familias de elementos. Y acá yo les puse algunos gráficos, por ejemplo les puse los metales, dónde están todos los metales, dónde están los no metales, dónde están los gases inertes, que se llaman inertes porque no reaccionan. Hay un grupo que se llama elementos de transición. Ahí aparecen dos, que es el lantáneo y el actínido, que yo los puse acá en rojo, si los ven, pero que en las tablas aparecen afuera, porque en realidad irían acá. Pero como la tabla que ustedes tienen es la compacta, se los ponen afuera. Si ustedes tienen la tabla esa chiquita azul, que es la de Pocket, hay más chiquita y más grande, pero esa es la que pueden utilizar para trabajar en química. ¿Qué datos me brinda la tabla? Me fijo siempre en la clave. La clave me indica qué datos tiene la tabla periódica, es decir, qué puedo sacar yo de la tabla, aparte del símbolo químico, del nombre del elemento. Hay un número que aparece en la parte superior izquierda, que se llama número atómico, que es el número de orden que tienen los elementos, ¿sí? Entonces todos los elementos tienen un número que se llama número atómico, por el cual están ordenados. Después debajo del nombre está la masa atómica. La masa atómica es la masa que tendría un átomo si yo lo pudiera llevar a una balanza y medir. Obviamente no lo puedo hacer, lo que es un número que se toma como patrón de referencia y que nos sirve a nosotros para cuando tengamos que hacer experiencias en el laboratorio y combinar compuestos, utilizar un dato más tangible como puede ser la masa de un átomo. En realidad no es que yo voy a agarrar un átomo de hidrógeno y lo voy a poner en una balancita, sino que tomo valor 1 como valor, como patrón de referencia. En realidad la tabla periódica actual toma el carbono 12, que es el isótopo más estable, después vamos a ver qué es un isótopo, el carbono 12 como la referencia. Es decir, él tiene 12 unidades de masa, como si tuviera 12 partes. Y entonces se compara los elementos, el resto de elementos, cuanto más chico, más grande que el carbono. Y entonces ahí se saca la diferencia. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 1, el oxígeno tiene 16. ¿Sí? Y así voy midiendo la masa atómica de cada uno de los átomos de los elementos. La tabla periódica actual en realidad tiene cerca de 118, 119. Todos los años aparecen elementos nuevos y la parte final de la tabla son elementos sintéticos. ¿Qué quiere decir eso? Son elementos que se arman en el laboratorio, que no son encontrados en la naturaleza. En la naturaleza tenemos los elementos que son nativos, digamos, como hierro, azufre, fósforo, los componentes del aire, carbono, los de la materia orgánica, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el famoso chon, que es lo que forma parte de todas las sustancias orgánicas. Y después la combinación. De todas maneras, dentro de los organismos, en el caso del hombre, hay otra serie de elementos que aparecen en algunas partes. Por ejemplo, todo lo que es calcio y flúor aparece en los huesos y en la parte de la dentadura. Y otros aparecen combinados y formando biomoléculas, que se lo van a ver en biología. Nosotros particularmente las biomoléculas las vamos a estudiar en tercero, pero por ahora vamos viendo lo general, lo que es común a todos. Entonces, acá hay una cosa que hay que hacer, es una ejercitación que después lo va a pasar Ludmila, que tiene que ver buscar los símbolos de los elementos. Es decir,
buscar los símbolos de algunos elementos como para relacionarlos, porque dentro de la tabla hay un grupete de elementos que algunos tienen nombre de científicos, otros tienen nombre de los planetas, como Neptunio, Mercurio, algunos son referidos, otros a los continentes, Europa, Mericio, otros a países, como países germanios, como Germania es Alemania, otros tienen nombre dije planetas, continentes, Californio es de California, Einsteinio es de Einstein, digamos, hay una gama de elementos que están referidos, digamos, a todo lo que son los últimos, que son los sintéticos, son los referidos específicamente a los científicos que todos son premios Nobel, y en honor a ellos le dedican un símbolo químico y un elemento. Algunos fueron encontrados, por ejemplo, el polonio y el uranio son elementos trabajados por los esposos Curie y que trabajaron todo lo que tenía que ver con la radioactividad, ¿sí? Entonces, incluso la hija de los Curie, que es Irene Curie, también. Entonces hay alguno, el curio es un elemento en honor a él. El polonio fue el que ellos descubrieron, como Marie Curie era de origen polaco, le pone el nombre de ese elemento como polonio, ¿sí? Después el uranio lo conocemos por las reacciones de los reactores nucleares o de las bombas atómicas. Entonces cada uno de los elementos tiene sus características específicas. Nosotros lo que vamos a ver es obviamente lo general, cómo están organizados, de qué maneras se agrupan, cuáles son los grupos más importantes, y después los vamos a ir relacionando con la estructura electrónica. Nosotros a partir de la próxima clase, cuando revisemos todo lo que ustedes van a ir haciendo, que tienen de tarea bastante para hacer, en 2 semanas yo les voy a indicar la semana anterior, les dije la semana que viene, antes de la clase, que tengan una lectura de uno de los capítulos que tiene que ver con la estructura electrónica, ¿sí? Que justamente es lo que les va a pasar Ludmila. Tiene que ver cómo se llega a la teoría del átomo, cómo está formado el átomo, qué sé yo. Y vamos a trabajar con la tabla periódica. Así que es muy importante que todo el mundo en la clase que viene tenga su tabla periódica, porque si no, no va a haber manera de que yo pueda explicarle algunas cosas que hay en la tabla si ustedes no la tienen a la vista, ¿sí? Yo les había pedido que hoy trajeran tabla, pero no sé si se acordan. Pero ténganlo en cuenta para la clase que viene, ¿ok? ¿Qué más les iba a decir? Creo que por ahora nada más. De todas maneras, nosotros, a partir de los que trabajemos estructura atómica, los temas serían cómo vienen encadenados. Primero estructura atómica, después viene uniones químicas y después vienen compuestos. Obviamente todo esto no lo vamos a ver en este cuatrimestre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos al día 9 de junio. Nos vemos en 2 semanas, ¿sí? Es decir, 9 y 14, 23. 23. Ese martes nos vemos. Y después ya 2 semanas, creo que va a ser la última clase, porque ya después entramos en julio. Nosotros las semanas de vacaciones, según dijeron del ministerio, las vamos a respetar. Entonces vamos a tener el receso invernal. Quizás les quede algunas cosas para leer y otras cosas, pero lo van a tener. Así que voy a tener la grabación para ver las consultas que ustedes quieran hacerme.